El segundo Congreso Internacional de Divulgación y Periodismo El Camino del Santo Grial 2022 arrancó ayer lunes en el Teatro del Centre Cultural de Massamagrell, un congreso organizado por la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, la Federación Amigos de Asociaciones del Camino del Santo Grial, Ruta y Territorio Grial y auspiciado por el excelentísimo Ayuntamiento de Massamagrell. Una primera jornada en la cual se abordó el estudio de la reliquia desde un punto de vista científico e histórico, presentando y profundizando en el recorrido del Santo Cáliz de la Última Cena, que se custodia en la Catedral de Santa María de Valencia y sus implicaciones en el territorio europeo. Pues es verdaderamente importante hacer estos encuentros, reunirnos todos, porque en torno a lo que es el itinerario cultural europeo hay que realizar un pliego, hay que realizar muchísimo trabajo, papeleo increíble, y todas estas personas que se congregan aquí van a dejar un testimonio para que cuando llegue ese dossier al Consejo de Europa vea que no solamente España está demandando esto. La finalidad es posicionar Valencia como la ciudad más importante del Mediterráneo occidental con respecto a peregrinaciones. Si hablamos de peregrinaciones en el mundo musulmán, nuestros hermanos pequeños, y hablamos de la Meca y la Medina, tenemos que hablar en el siglo XXI de que España tiene dos lugares de peregrinación de primer orden, Compostela y Valencia, cada uno con su relato, cada uno con su paisaje, con su clima, con su océano, con su Mediterráneo, pero eso sí, sabiendo que España es el mejor país del mundo para caminar. Este año acogemos la segunda edición de este Congreso Internacional y la verdad que vuelve a situar a Massamagrell dentro del trazado de la Ruta del Grial en un punto estratégico. Pues desde el punto de vista más religioso, digamos, por ejemplo, en Massamagrell tenemos mucho que ofrecer al visitante, también tenemos una de las réplicas del Santo Grial que donó la asociación y con la que se celebran muchas de las misas que se celebran aquí en Massamagrell, lo cual es bastante importante para todos. Porque este congreso, fíjate que es un poco reflejo de lo que hacemos en la catedral. Una catedral tiene que ser de puertas abiertas, saber acoger, poder también estar en el mundo de las redes sociales, y este congreso vamos a hablar a través de tantos cónsules de la importancia de encontrarnos, ¿no? Diferentes países, diferentes culturas, siempre el encuentro. Una catedral tiene un lugar de encuentro, de acogida, también de apertura al misterio, a la trascendencia, ¿no? Porque el Santo Cáliz, aparte de ser una reliquia de la cristiandad, nos habla de ese misterio de la presencia de Dios y de lo divino. Y también, como no, las redes sociales. En nuestra Catedral de Valencia, aparte de los peregrinos que vienen, tenemos una puerta abierta con el mundo de Internet y de las redes sociales que hace que muchos peregrinos, que aunque estén lejos, puedan estar cerca, igual que en este congreso. Así que se une todo. Un evento que reunió a reconocidos expertos de diferentes disciplinas, que abordaron el estudio de la Sagrada Reliquia desde el motivo que mueve a las personas a realizar una peregrinación, un viaje. Y todo esto dando muestras de su apoyo a la iniciativa de que Valencia sea la ciudad central de un itinerario cultural europeo que permita posicionarnos como la ciudad más importante en el Mediterráneo occidental en lo que respecta a peregrinaciones. Quiero poner también el valor y el esfuerzo de personas anónimas que hacen que hoy podamos estar aquí. De verdad están haciendo un trabajo excepcional, y a mí me gustaría también comentar que no hace ni un mes aprobamos en les Corts también la proposición no de ley para señalizar todo el camino de la Ruta del Santo Grial aquí en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es un hito importante que plasmaremos económicamente en los próximos presupuestos, y creo que pues esto, ¿no? Al final la ruta es un motor económico, un motor cultural, un motor que suma, ¿no? Y que los valencianos tenemos que estar muy orgullosos y arrimar el hombro y entre todos hacer posible esta realidad. Todos, creo que todo el cuerpo consular en pleno considero que deberíamos apoyar la iniciativa de que Valencia sea el epicentro del tema de la Ruta del Santo Grial. ¿Por qué? Por razones históricas, así lo avalan. Tenemos aquí el Santo Cáliz, que así se considera como el auténtico, aparte de alguna otra consideración, y nosotros tenemos que apoyar esa iniciativa. Y Valencia muchas veces no conoce ni lo que tiene, entonces creo que es un buen momento de poner en valor, al menos en este sentido, a nuestra ciudad. Nosotros colaboramos con la Asociación del Santo Grial elaborando un programa de formación permanente para difundir, por una parte, la historia del Grial, la acción que tiene, la presencia del camino jubilar, y por otra parte también pues para visibilizar un poquito distintos aspectos del camino, como puede ser la geografía, el arte, la literatura, todo relacionado con la trayectoria del camino y todo relacionado también con las historias que se involucran alrededor
alrededor también del camino. Que nosotros dentro de la editorial tenemos una línea que son libros de cultura local, y cuando Ana Mafé vino, recuerdo como si fuera hoy, en el 2020, y nos trajo este proyecto que parte de una tesis doctoral suya, lo que pasa es que lo transformamos para que fuera un trabajo un poco más divulgativo, que cualquier persona de a pie pudiera interesarle y disfrutar de esta lectura. Con la viveza y con la pasión con la que nos presentó el proyecto, no supimos decirle que no, y la verdad es que estamos súper contentos porque ha sido un éxito de ventas. Una primera jornada de este congreso que concluyó con la inauguración de una exposición del artista Carlos Montesinos, cuyas obras plasman a la perfección el sentir de un pueblo que viene en busca de paz. Le pedimos desde la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, cuando conocimos su obra, que fuera tan amable de hacernos una visión de ese Mediterráneo, porque Valencia es cuna del Mediterráneo, esa visión del Mediterráneo que está ocurriendo ahora dentro de lo que es nuestra poética, Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz. Y qué maravillosa exposición nos ha hecho, que ha planteado este Mediterráneo pues no solamente como un mar donde desgraciadamente ocurren muertes, sino con esa visión de lo que significa la migración, la ilusión, y cómo al final el Mediterráneo se está convirtiendo en un paso de cebra, literalmente hablando, entre dos continentes, que requiere una sensibilidad por parte de todos, y qué mejor forma que plasmarla a través de la pintura y a través de las artes. Y es que el Santo Grial ya comienza a hacer milagros en su andadura, porque con este camino se pretende que las personas tengan la posibilidad de conectar consigo mismas, con su divinidad y con aquello que pueda hacerles mejores personas.